Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales, en esta ocasión en modalidad itinerante. Ahora estamos por Cono Sur, estamos en Venezuela con Sujei Pérez. Ella es una caraqueña, licenciada en química, tiene un máster en ciencias de los alimentos, es profesora y egresada de la Universidad Simón Bolívar, donde también es investigadora y tutora de proyectos en el área de desarrollo de nuevos productos. Tiene por ahí una maestría en pastelería que por ahí nos va a platicar un poquito. Es Instagramer también, entonces pues nos va a contar cómo le ha ido en Instagram en esta pandemia. Apasionada de la cocina y vaya, Sujei, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenida a Diálogos Sensoriales. Gracias a ti, Iván, por la invitación. Para mí un honor estar en este espacio. Con gusto. Oye, vamos a comenzar con un poquito de historia sensorial en Venezuela. ¿Cómo ha sido? ¿Qué te ha tocado? ¿De dónde llegó este conocimiento? ¿Por qué empezaste a trabajar en sensorial? ¿Nos puedes platicar de tu vivencia? Sí, claro. Fíjate, yo en el 2006 comencé a estudiar mi maestría en ciencia de los alimentos. Venía de una licenciatura en química orientada básicamente a la síntesis de compuestos orgánicos y sin ningún conocimiento en el área de alimentos, pero con mucha curiosidad. Entonces, para ingresar al programa me sugirieron ver una asignatura que no valía ningún crédito, pero que me iba a vincular con el área de alimentos, que se llamaba Ciencia de los Alimentos. Okay. Entonces, es una asignatura que es un paseo por todas las áreas de la ciencia de los alimentos, la producción, las operaciones unitarias, la química, el análisis y el análisis sensorial. Entonces, esas clases que fueron de análisis sensorial para mí abrieron un campo nuevo porque entendí el poder de una prueba de diferencia. Wow. Veíamos apenas pruebas pareadas y pruebas triángulo, eso era, digamos, lo que aprendíamos allí porque apenas era un tema, pero me parecían tan potentes, sobre todo porque tenías un aspecto bien objetivo para decir, esta muestra es diferente a esta. Entonces dije, bueno, por acá la cosa está muy interesante porque entonces toda decisión que se haga en torno a un alimento pareciera, según mi opinión, estaba gobernada por esa respuesta sensorial. Y ahí comencé a coquetear en todo lo que comenzaba a aprender con el sensorial como mi respuesta, ¿no? Mi medida. Ok, wow. ¿Y dónde, o sea, de dónde viene tu formación en el sentido ya ahora que estás practicando más? ¿Cómo es tu conexión de sensorial con el resto del área, por ejemplo, ¿no? No Sí, sé. fíjate, yo comencé en 2009 como profesora en la Universidad Simón Bolívar y ya como profesor tenía que tener una línea de investigación. No teníamos demasiado acceso a fuentes de financiamiento como para adquirir reactivos o equipos de laboratorio en los que yo pudiera como químico hacer análisis, ¿no? Análisis químicos. Y entonces empecé a ver a la evaluación sensorial como una oportunidad para poder generar proyectos que pudieran ser trabajos de grado, de estudiantes de pregrado o de posgrado, que fuesen factibles. Entonces comencé por mi parte a investigar un poco, a mirar cómo se hacían las pruebas, cómo se aplicaban y demás. Sí. En mi universidad había una profesora que ya es jubilada, la profesora Elba Sangronis, que siempre se dedicó al sensorial y se formó en Davis, en el área de sensorial, pero más que ella no había demasiado, ¿no? En 2013, 12, por allí empecé literalmente a contactar a quienes veía yo que publicaban mucho por correo electrónico, a ver quién me podía recibir como doctorando. Y así conocí a Adriana Gámbaro, de Uruguay. Y con Adriana Gámbaro en 2017 hice una pasantía que fue maravillosa porque ella tiene un laboratorio cuyo panel sensorial está avalado por el COI para evaluación de aceites de oliva.
Ujú. y además tiene un panel sensorial evaluado para evaluación de leches en polvo. Entonces te podrás imaginar allí todo lo que yo había visto en libros lo vi aplicado, ¿no? Wow. Ajá. Qué padre experiencia. Fue como una realidad, ¿no? Wow. Me imagino qué bonito fue eso. ¿Y qué tan fácil fue intercambio de información? O sea, llegas a Uruguay, sí, pero pues, son otros hábitos, son diferentes costumbres. No sé si el idioma, a pesar de que es mismo español, pues es diferente, ¿no? No sé si eso fue Sí. problemático para ti. No, para nada, para nada. La verdad es que la gente en el laboratorio de Adriana Gámbaro siempre tuvo puertas abiertas a mí. Estaban claros que yo tenía nombres diferentes, por ejemplo, para la cáscara del plátano, Ok. que para ellos podía ser una grosería de la manera en que yo lo digo, pero para nada. Fue muy agradable, un grupo muy compenetrado, además un grupo de trabajo con mucho trabajo, que precisamente era lo que yo quizás necesitaba ver, ¿no? Yo necesitaba ver cómo se hacían muchos estudios de consumidores, cómo se hacían muchas pruebas rápidas, Ujú. cómo en una semana ya podías tener un flash profile listo, analizado, y el resultado entregado además a una empresa, porque además ellos hacen mucho trabajo con empresas. Ujú. Entonces, era como ver la realidad de lo que yo aspiraba o estaba aspirando a construir o estaba construyendo ya en la Simón Bolívar, ¿no? Claro. ¿Te tocó entonces desarrollarlo desde cero? ¿O ya sí tenías algo previo como un panel, Sí, las cabinas? teníamos cabinas, en algún momento hubo panel, pero digamos los paneles que se fueron formando, que los formaba la profesora Elba Sangronis, pertenecían a proyectos de investigación o proyectos de doctorado o de Ujú. maestría, que básicamente el panel terminaba diluyéndose cuando terminaba el proyecto, ¿no? Ok. En este proceso allá de tu formación, ¿qué área te gustó más? Porque bueno, mencionas ahora métodos rápidos, consumidor, jueces. ¿Qué parte te gustó más o te costó como menos trabajo, que lo disfrutaste más? Si es que hay alguna parte. Sí, la parte que a mí más me gusta definitivamente son los consumidores. Cualquier método rápido que podamos hacer con consumidores, para mí es fascinante, ¿no? A Ujú. veces sentarse con los tesistas a mirar resultados y ver cómo la respuesta del consumidor cambia al variar un parámetro o al variar un hidrocoloide, es una explosión de conocimiento porque decimos, ah, por eso es que respondieron de esta manera, o incluso la oficina que yo uso está justo al lado de las cabinas. Entonces yo escucho todo lo que salen diciendo después de las evaluaciones. Mira, qué Y yo a rico. veces anoto, 965 sabía feo, vamos a ver cuál era la 965. Y bueno, y te empiezas a dar cuenta, ah, sabía feo porque vamos a ver qué marcaron en ese cata, ¿no? O sea, para mí es muy gratificante y como te digo, es saber el comportamiento de una fórmula alimenticia casi de inmediato. Le haces una radiografía de qué va a pasar si no hay grandes problemas desde la comercialización y los demás factores que pueden afectar a un producto, pero qué va a pasar sensorialmente. Para mí es quizás lo más bonito. Claro. Sí, es una experiencia muy padre trabajar con estos experimentos. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste allá en Uruguay, perdón? En Uruguay estuve apenas 5 meses. 5 meses, apenas para conocer las costumbres locales. Oye, al regreso, ¿cómo es este proceso de transmitir ahora la información? Ok, si bien tenías ya cabinas y el apoyo de una profesora o la literatura que tenías, ¿cómo fue implementar ese tipo de metodologías nuevas para ti en el día a día de la formación? Sí, el reto era formar el equipo de trabajo. Bueno, porque mi universidad ha sufrido una serie importante de renuncias de profesores y cada vez tenemos menos ayudantes de investigación. Y bueno, el gran reto era formar el equipo de trabajo porque lo más importante del sensorial es que es un trabajo que no es solo. Si Ujú. no tienes conformado un equipo, va a ser muy cuesta arriba trabajar.
encontré un grupo de estudiantes de la maestría que una de ellas es mi ayudante y se está convirtiendo en mi tesista, y una cantidad de estudiantes demandando proyectos de investigación, y ahí comenzamos a armar el grupo. Súper. Y Ajá. lo más importante también era formarlos a ellos, ¿no? Formarlos en estas metodologías que también yo estaba aprendiendo al mismo tiempo, formarnos en el análisis, en el emplazamiento de las pruebas, en ver si efectivamente nuestras condiciones de evaluación estaban adecuadas para esos métodos. Y bueno, de ahí creo que ha crecido un grupo muy, muy interesante que, bueno, estamos detenidos en este momento por pandemia, pero que cada uno está desarrollando un producto diferente y cada uno está experimentando con metodologías diferentes, y vamos viendo, mira, esta dio resultado para los panes, vamos a ver qué tal le va a la bebida fermentada. Y así vamos. Y ha sido un ganar, ganar y un crecimiento continuo para todos en realidad. O sea, te ha tocado ahora sí que batallar por lo que mencionabas ahora de los recursos, pero también por pandemia, ¿no? Porque si bien físicamente implica mucho esfuerzo, ahora ya vía remota, híjole, no sé, fue como muy complicado ese paso de físico Sí, a remoto. sí, de hecho, desde que estamos en pandemia o desde que las actividades fueron suspendidas, por lo menos en el campus de la Simón Bolívar, no hemos tenido manera de poder seguir formulando en el caso de los proyectos que están andando, pero a lo que sí me he concentrado es a continuar multiplicando información, ¿no? Sí. Ya de los conceptos básicos, entonces, bueno, vamos a tratar de transmitirlos de una manera virtual, y es como han surgido un par de cursos que tengo precisamente en el área de evaluación sensorial, donde, bueno, no solamente se ha unido gente que está relacionada con la universidad, sino gente de las empresas. Y eso ha sido muy interesante para ellos porque, bueno, las empresas quizás no tienen mucho interés en la formación en evaluación sensorial, pero se han empezado a dar cuenta que pueden encontrar métodos sencillos, rápidos y económicos para evaluar sus productos. Entonces ha sido bien chévere pensar en una empresa que ya está planificando para este 2021 conformar su panel sensorial, por ejemplo. Claro, pues estás sembrando trabajo futuro. Así es. Qué padre. Así es. Qué padre. Y vea, sí es retador, ¿no? Porque si estás presentándole un curso a alguien que no ves, ¿no? Porque a veces es difícil estar dando un curso y hablar hacia una cámara donde no sabes si están durmiendo o qué están haciendo. Seguramente todos ponen atención, pero es difícil, ¿no? O sea, wow, qué padre, qué buena labor, la verdad. Oye, en cuanto a investigación, trabajos de investigación o proyectos que has tenido, ¿cuál ha sido uno o varios, no sé, pero del que te acuerdes que digas, este fue muy bueno, me encantó, siento que sirvió mucho o te dejó mayor satisfacción? Sí, fíjate, yo atiendo dos tipos de estudiantes en la universidad. Los estudiantes que son del posgrado en ciencia de los alimentos, la mayoría de ellos ingenieros o licenciados en biología, química, pero en el área de pregrado atiendo a la carrera que se llama licenciatura en gestión de la hospitalidad, que Ok. es como una carrera de hotelería, Ujú. eh, digamos, formados en el área de gerencia, en el área de alojamiento y de alimentos y bebidas. Y hace unos 4 años hicimos una tesis muy linda con el objetivo de rescatar preparaciones gastronómicas que de alguna manera se han ido olvidando o se consumen poco. Y la preparación que escogimos fue el majarete. Y bueno, pero no queríamos hacer cualquier majarete, queríamos hacer una propuesta gastronómica inspirada en el majarete, en el que utilizáramos el contraste de texturas de Sesniak para hacer más palatable a ese majarete. Y fue una experiencia muy linda
Primero porque no solamente la estudiante trabajó una propuesta, sino con toda esta creatividad de repostera, porque tiene mucha inclinación hacia la repostería. Entonces, bueno, que sí, unos crocantes de coco, que sí, una espuma de coco, que sí, hacerlo en forma de tarta. Y bueno, las respuestas de la gente eran una cosa maravillosa, primero porque utilizamos un público bien joven que a lo mejor nunca había escuchado ni siquiera la palabra majarete, Claro. pidiendo más del producto posterior a las evaluaciones de consumidores. Fue quizás el proyecto más lindo. Hay otro proyecto también que fue un descubrimiento inmenso para mí. Un estudiante vino con la idea de trabajar con algas marinas. Y bueno, los asiáticos consumen algas, pero nosotros no consumimos algas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y ella también hizo un desarrollo de una serie de preparaciones basadas en algas. Hizo una especie de gelatina de alga, hizo una especie de pan sueco, de estos que son crujientes, con trocitos de alga. Y bueno, y ver a la gente probar una cosa que parecía una gomita dulce, y cuando sentían el gusto pescado, bueno, no les gustaba mucho Claro. pescado con dulce, pero bueno, era mirar cómo esto funciona, ¿no? Sí, caray, y lo padre, lo que se me hace fantástico es este acercamiento que tuviste con el proyecto del majarete primero y después con las algas, pero a alguien que no tiene una formación como tal, ¿no? Porque estamos acostumbrados no, sensorial, tú debes de tener una formación de alguna forma, no sé, química o tecnología en alimentos, por ahí hay otras áreas coladas, pero es como estamos metidos en ese espacio, ¿no? Y cuando se lo llevamos a otras áreas, es crear conciencia del beneficio sensorial. Entonces, wow, esa tesis, qué padre, ojalá y la podamos encontrar en algún lugar y si la tienes, compártenos la referencia para quien la quiera buscar, la pueda ingresar, ¿no? Es muy Con padre. gusto. Muy, muy bonita actividad. Eh, en este paso de sensorial también, ¿qué es lo más difícil que te ha pasado a ti? En el sentido de que te ha costado trabajo, puede ser una metodología, puede ser un proyecto, puede ser una parte del sensorial mismo. ¿Qué, qué sería ese punto difícil que te haya tocado, si es que te ha tocado alguno, ¿no? Fíjate, antes de yo comenzar mi formación con Adriana Gámbaro, bueno, yo veía un artículo y trataba de replicar la metodología, ¿no? Ujú. Sabiendo que en realidad en el artículo no te lo van a describir todo, pero bueno, vamos a ver cómo se hace, si funciona y si me da algún resultado, ¿no? Y bueno, esos resultados, ver qué hago con esos resultados. La primera metodología que yo probé es una que se llama perfil de libre elección. Ujú. Bueno, aparecieron el montón de descriptores, aparecieron el montón de numeritos, además se me ocurrió nada más trabajar con 35 personas. Entonces tenía una locura de datos, Claro. un montón de puntitos metidos en ese eje cartesiano, y no sabía mucho qué hacer con ellos, ¿no? Quizás el gran reto fue la interpretación de resultados. Bueno, porque no tenía la formación en el área de Sí. estadística multivariada. Cuando me decido a que tengo que hacer algo de estadística multivariada y allí me le metí a los psicólogos en sus clases de estadística en la universidad, pues bueno, fue un descubrimiento muy lindo porque entonces aprendí a leer esos PCA y entendí, bueno, qué es lo que me estaban diciendo esas personas como atributos que cada quien llamó de manera diferente, en realidad se trataban del mismo atributo, solo que cada quien le colocó una etiqueta diferente. Ese quizás fue el reto más importante, lo que me tomaba muchísimo más tiempo cuando aún no estaba, digamos, de alguna manera formalmente metida en esto, ¿no? Luego descubrir los programas estadísticos y decir, bueno, hay que invertir en una licencia, en aquel momento no se me ocurría R, hay que invertir en una licencia que me permita analizar este montón de Claro. números. Bueno, ya se me había vencido la licencia inicial, ¿no? La que te dan gratis por 30 días, algo por el estilo. Sí, 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 sí.
Sí, caray, esa parte matemática es la que cuesta trabajo pues a quienes trabajamos en sensorial. Es como tú traes de la escuela, en mi caso, bueno, soy de la Universidad Simón Bolívar, pero de la Ciudad de México, y la formación es totalmente tuercas y tornillos, ¿no? La estadística y por ahí viene análisis bromatológico, pero cuando llego a sensorial, pues ¿qué es esto? ¿No? O sea, es un shock muy fuerte y como bien lo mencionas, cuesta, ¿no? La primera vez sí es de susto, pero te vas metiendo poco a poquito, encuentras un hilo y ¡fum! Te vas ahí directo. Y si ahora tienes ese experimento de nueva cuenta, va a ser mucho más sencillo para ti poder interpretarlo, ¿no? Así. Sí, sí, qué padre. En este desarrollo de atributos o de un panel como tal, ¿te ha costado trabajo armar un panel? ¿Qué crees tú que sea lo más complicado en tu experiencia armar para un panel o lo difícil de un panel sensorial? Para mí lo más difícil de un panel sensorial son las características personales de quienes participan en el panel, ¿no? No tanto sus capacidades sensoriales, porque siento que aquellas personas que están muy comprometidas con el trabajo que les va a tocar desempeñar, que tienen mucha curiosidad por hacer ese trabajo y que también entienden la importancia que puede tener ese trabajo para su Ujú, empresa, por ejemplo, con ellos es muy fácil trabajar, pero personas impuntuales, por ejemplo, o muy ocupadas, por ejemplo, es tremendamente difícil trabajar. Y bueno, y eso hace que, bueno, ya en una empresa es difícil conseguirse unas 9 personas que quieran participar, ¿no? Todos se anotan, hacen la primera encuesta, vienen 30, claro. llamas a los 30 y te aparecen 9. Y al ligar que los 9 queden, ¿no? Y de esos 9 que quedan, bueno, ¿cuántos en realidad pueden? Lo más frustrante quizás cuando se está formando un panel sensorial es estar, yo qué sé, en una de esas primeras rondas de reunión para explicarles una metodología y que vengan 2 y se levanten porque hay una emergencia en su línea de trabajo, o bueno, porque cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Quizás ese es el reto más importante, ¿no? El reto persona a persona. Claro, Sí. una vez que ese grupo se forma, que ese grupo se consolida y se va a consolidar únicamente con las personas que entienden la importancia de ese trabajo, se hace muy sencillo. Todos comenzamos a pensar casi igual, que es una cosa muy interesante. Yo sentí esto, yo sentí aquello. ¿A qué tú llamas ese picante? A ver, describe, ¿pero dónde? Es muy bonito cuando ya básicamente se crea un equipo de trabajo muy armónico, ¿no? Pero las etapas iniciales quizás es lo más difícil. En el caso que nosotros vivimos acá, en la actualidad hay mucha gente migrando. Y Ok. cuando crees que tienes el panel, alguien migra. Uf. Conseguir ese reemplazo, bueno, vuelve a tomar el mismo tiempo, ¿no? Que además una persona se incorpore a un grupo que ya de alguna manera tiene una dinámica y una manera de convivir. Bueno, Ujú. eso también, esa introducción, a veces es muy áspera y dificulta o retrasa mucho el trabajo. Quizás ese es, digamos, mi experiencia con los paneles, ¿no? Sí, porque llega alguien extraño, está sustituyendo a mi amigo o mi amiga, ¿no? Sí, caray, debe ser complicado. ¿Cuántas veces, bueno, más bien, eh, eh, con- ¿qué fue lo más, cómo frasearlo? Digamos, en esta sustitución de personas, ¿cuánto es lo más que has hecho en un periodo de 6 meses? Fíjate, comenzamos con el entrenamiento, la conformación y entrenamiento de un panel para una industria azucarera. Ujú. Y cuando habíamos seleccionado ya 9 personas para entrenar, antes de entrenar, se fueron 2. Uf. Teníamos que empezar de vuelta para ver si llegábamos aunque sea a 9. Empezamos en pleno entrenamiento, se volvió a ir una. Uf. 8. Dijimos, vamos a seguir. Si bajamos de 7, nos preocupamos. Vamos a seguir. El proyecto terminó, pudieron describir producto, hicieron un trabajo muy bonito,
Acabó el proyecto de la tesista que estaba haciendo el entrenamiento, haciendo el seguimiento dentro de la empresa. No duraron 2 semanas y ya quedaban 3 personas. Wow. Entonces, y ellos ahora tienen que comenzar de vuelta a entrenar, porque bueno, las 3 personas que quedan son el de calidad, el segundo de calidad y algún gerente, ¿no? Como que bueno, los que tienen una responsabilidad muy alta dentro de la empresa, y bueno, y eso complica mucho el mantenimiento del panel. Y de ahí, bueno, no se preocupen con el panel, vamos a ver si aunque sea unas 15 personas aprenden a hacer metodología rápida y dependemos menos de esas personas que están entrenadas, ¿no? Y esa ha sido como la vuelta que le hemos dado. Por eso tu afinidad entonces a los métodos rápidos, porque es justo darle la vuelta a ese problema de constante renovación. Wow. Uh-huh. ¿Por qué llegas a Instagram? O sea, vaya, como docente, como investigadora, por qué decides trabajar, bueno, o compartir información en Instagram? Llego a Instagram, bueno, básicamente como una estrategia de mercadeo. Okay. Tengo un grupo de cursos que, bueno, necesitan ser vendidos, ¿no? ¿Cómo hacerse visible? Esa es la realidad. ¿Cómo hacerse visible con estas necesidades de formación que hay, sentidas o no identificadas, ¿no? Porque puede haber empresas o emprendedores que saben que les falta aprender algo, pero no identifican qué es el sensorial, porque a lo mejor ni siquiera saben que existe el sensorial. Claro. Entonces, no saben qué es el sensorial o que el área existe. Entonces, ¿cómo dan respuesta a las interrogantes que se les están apareciendo en la línea de producción o en el desarrollo del producto? Entro a la plataforma para una estrategia de mercadeo y de decir, acá está esto, pero bueno, ¿qué es esto? No simplemente puedo decir, aquí está este curso, hágalo, que es muy bueno, Sí. sino, bueno, vamos a empezar a dar algo de información, sobre todo porque cada vez más el sensorial con todos estos métodos de consumidores comienza a confundirse y comienza también a confundirse o a sumarse a estrategias, por ejemplo, como las de marketing. Ya ellos manejan algunas herramientas similares, pero hay una parte del enfoque que el sensorial definitivamente complementa. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo diferenciarnos marketing de sensorial y cómo nos complementamos, ¿no? Sí, eso es algo muy padre cuando se suma a cualquiera de las dos, ¿no? Porque pues, tienes a la parte técnica, a la parte de marketing y ese vínculo que hace sensorial es muy, muy padre. Y sí, sí ha habido cambio, o sea, sí sientes que con esta difusión en Instagram es bueno, ha funcionado, te funcionó más o menos, va, ¿cuál es tu sentir? Fíjate, quizás desde el punto de vista del Instagram, claro, no tengo manera de medir si hubo resultado o no, pero sí he logrado que participen en los cursos personas que trabajan en empresas, Okay. empresas de ingredientes, empresas de alimentos, y ver, por ejemplo, un correo electrónico que te dice, decidimos iniciar la formación del panel, dice, caramba. Y además son unos proveedores de saborizantes, dice, caramba, ya vamos bien encaminados. O un área de calidad que te dice, mira, una empresa estaba al inicio de la pandemia desarrollando un gel de estos, de alcohol. Sí. ¿Cómo hacemos para evaluar el gel de alcohol? O sea, entendieron que no era simplemente hacer el gel de alcohol, sino que tenía que cumplir algunas características de cuando usted se lo ponga en la mano, bueno, ¿cómo lo evalúo? ¿Lo evalúo en la mano? ¿Lo evalúo solo en el pote? ¿Lo evaluamos desde un tarrito? ¿Desde algo que suelte un chorrito? ¿Y cómo evaluamos la untabilidad? Para mí eso fue, ok, al menos hemos tocado unas 3 empresas que ya eso está allí, de las que tengo conocimiento, ¿no? Quizás debajo hay un poco más que ya están despertando en esa área y eso es muy satisfactorio.
Claro, no, estás sembrando ahí esa semillita que eventualmente es desarrollo sensorial, ¿no? Igual en tu país y en otros, que es muy loable, la verdad. Compartir la información sensorial es algo padre y en algún momento esperemos América Latina esté más consolidado como tal, ¿no? Porque sí, nos siento como que estamos ahí medio dispersos o vaya, no sé. En el caso de Venezuela, ¿tú tienes contacto con otras personas que hacen sensorial e No, intercambian ideas? muy poco contacto. Ahora no sé, por ejemplo, en las grandes empresas de alimentos acá, si tienen o no un panel y en qué condiciones están trabajando, si están trabajando, quién los está formando. La verdad es que no, la verdad es que somos quizás un reflejo de América Latina, ¿no? Si habemos unos pocos, estaremos cada quien como trabajando en espacios bastante aislados. Sería maravilloso si pudiéramos trabajar juntos, ¿no? Que beneficiaría pues a mucha gente. Pues ya te tocará hacer algo así, ¿no? Sí, a convidarlos a todos. Exacto, exacto. Oye, pues vamos a hacer una pequeña pausa, nada más para hacer unos ajustes, y regresamos con la parte siguiente de la entrevista, ¿te parece? Entonces, Perfecto, una pausa y regresamos. buenísimo. Ya estamos de vuelta, de nueva cuenta con Sujei. Vamos a continuar con esta conversación, esta plática bastante interesante. Y continuaremos con una serie de preguntas. Lo siento, hay que hacerlas porque es parte de la dinámica, ¿no? Es una pregunta de 2 AFC, decisión forzada. Tendrás que decidir por una u otra, no se valen empates. Y comienzo con una muy sencillita que sería arepa o empanada, Arepa, hallaca o cachitos, hallaca, café o té, café, prueba triangular o prueba tétrada o triángulo. tétrada, Metodología analítica tradicional o metodología afectiva. afectiva, Pruebas rápidas o descriptivo tradicional. rápidas, Docencia o trabajar en la industria. docencia, Coca-Cola o Pepsi. coca. Ok, muy bien. Oye, estabas platicando en esta historia del majarete. ¿Qué es el majarete? Cuéntanos un poquito más de ese majarete. Fíjate, el majarete es postre, entonces es dulce, es gelatinizado, gelificado, similar a un flan, pero el gel no lo forma el huevo. El gel se forma a partir de harina de maíz. Está saborizado con especias, clavo y canela y tiene coco rallado, virutitas de coco. El líquido que se utiliza para preparar el majarete, el flan, que tiene una textura similar a las polentas, Ok, el líquido que se utiliza es leche de coco. Entonces el sabor a coco es un sabor importante dentro del majarete. Y además se endulza con papelón, azúcar de caña, de la oscura. de la oscura, ok. Wow, sí es una bomba de Entonces dulce, ¿no? es una bomba de dulce. ¿Y con qué la acompañas? ¿Cómo? Se come solo, se come solo, no lo acompañas con nada, quizás con una buena taza de café, pero no tiene acompañantes tradicionales. Muy bien, pues suena bien. Buscaré la receta, igual la compartimos aquí para si alguien quiere aventurarse a replicar tu trabajo de tesis, ¿no? Puede ser. Seguro. Muy bien. Sujei, ¿tú cómo vislumbras el futuro de sensorial en Venezuela? No sé, en tiempo, no sé, 20, 10 años. ¿Tú ves un cambio? Fíjate, lo que estamos viviendo en la actualidad es una sociedad
y una industria, igual que unas universidades que se están reinventando, ¿ok? Simplemente se negaron a desaparecer por la condición y se están reinventando. Y eso es evidente cuando visitamos supermercados, puntos de venta y todos los días conseguimos productos nuevos. Entonces, con este bombardeo de productos nuevos que tenemos, yo veo que el sensorial va a comenzar a crecer, se va a comenzar a consolidar en las empresas, empresas que quizás en el pasado eran pequeñas, están escalando a ser medianas y aspirarán a ser grandes y, por supuesto, piensan en el sensorial. Te comento una anécdota de una empresa pequeña con la que tuve la oportunidad de trabajar, que querían formar a su personal en sensorial y su director me dijo unas palabras que marcaron mi vida. Me dijeron, cuando nuestra situación termine, esta situación social que tenemos, nosotros lo que queremos es que nuestros productos estén ahora y en el futuro. Y para que esa marca esté en la mente de las personas, tenemos que apostar a ser la mejor marca. Entonces, ahí yo dije, ok, entendemos que estamos aprovechando esta etapa para la formación de las personas y en el futuro eso se va a convertir en una instancia consolidada dentro de las empresas y dentro de las universidades. Claro, qué buena reflexión, caray, porque pues sí hay que adaptarse, pero también evolucionar y crecer. Buena Así referencia. es. ¿Tú tienes algún libro sensorial favorito? Vaya, si es que no lo hay, tú eres autodidacta, vaya, por lo que dices, ¿no? Empezaste a leer tus artículos y lo que tenías cerca. Si alguien que está empezando en sensorial no tiene ni idea, ¿qué le recomendarías que comenzara a leer? Fíjate, el libro más bonito que hasta ahora he visto, por lo menos para fundamentos en métodos sensoriales, es un libro, me parece que es de Carlos Velasco, que está en español, que creo que se llama Introducción a la Evaluación Sensorial. Está muy, muy, muy bonito explicado, digamos, la importancia del panel, la formación del panel y muy bonito explicado cómo se aplican las pruebas. Si alguien quiere quizás tener una profundidad mayor, hay dos libros de Lorin Rogers que están maravillosos. El de paneles sensoriales es el ABC del panel sensorial, porque está tocado desde cómo los jueces deben ser seleccionados considerando esas características personales de las que estábamos hablando, más allá de las capacidades sensoriales, hasta, bueno, ahora los tenemos seleccionados. ¿Qué hay que hacer para entrenarlos? Porque esa es la gran pregunta. Claro. Casi todos siempre seleccionamos, pero después, ajá, ¿y ahora cómo es que comenzamos a entrenar? Entonces esos dos libros yo creo que están muy lindos. Mi libro favorito de sensorial, quizás no es de evaluación sensorial, pero es de Perfect Meal, de Charles Spence. Está muy bonito, que muestra cómo diferentes estímulos sensoriales permiten crear la comida perfecta, ¿no? Ay, súper. No, sí, no, complementa bastante bien, porque es dar conciencia de eso, ¿no? O sea, bien lo mencionas, o sea, la mayoría de las publicaciones, inclusive cursos, es, entrena tu panel, pero llegas hasta selección y ya. Así es. ¿Y luego qué? O sea, estoy trabajando con consomé de pollo o con lo que sea, ¿qué hago? ¿Qué les pongo a hacer? ¿Qué es entrenarlos? Ajá, pero ya están tus jueces, dicen, ¿no? Sí. Wow. ¿Tú tienes alguna, no sé, ¿qué tan grande es el grupo en la escuela de asistentes? ¿Son, no sé, pocos, son muchos? Bueno, somos ahorita pocos, somos 6 personas. Ok. Y claro, la única que está dedicada a esto tiempo completo soy yo, porque el resto tienen otras actividades. Pero sí, somos un grupo chiquito en realidad.
Chiquito pero efectivo, muy bien, ¿no? Sí. Súper. Sí, caray, qué buena onda con esto. ¿Tú crees que en un futuro puedas, no sé, así como en tu origen estuviste en Uruguay, ahora tengas interacción con otros países? ¿Es más fácil aprovechando la pandemia? No se puede. ¿Tú qué opinas con esta integración ahora aprovechando esta pandemia? Sí, yo creo que, bueno, un ejemplo claro de eso es este encuentro que estamos Ah, teniendo, ¿no? sí. Jamás lo hubiera pensado. En agosto, me parece, también la gente de Brasil organizó un evento gratuito donde nos encontramos un montón de latinoamericanos y después estuvo el Sens Latam, bueno, fue así como un retorno del Sensiber. Sí, de aquel entonces, claro. Sí. Y bueno, y particularmente en mi caso, bueno, por las condiciones que tenemos nacionales, quizás acceder a eventos internacionales para mí es muy complicado, pero que sean virtuales es la oportunidad del intercambio y de conocernos. Así que sí, definitivamente creo que esto abrió una puerta que espero que no se cierre cuando regresemos a la normalidad, que definitivamente nos va a permitir conectarnos, que gente vea lo que se hace aquí y que nosotros podamos ver lo que se hace en otras latitudes. Sí, caray, yo creo que no se va a cerrar. Digo, es como, justo lo mencionas muy bien. A veces la limitante para asistir a congresos o eventos es el viaje, ¿no? Tengo que Uh -huh. tramitar una visa, no está permitido, lo que sea. Pero este tipo de cuestiones virtuales creo que da pauta para que el público crezca, ¿no? Ya no van a ser 400 asistentes, van a ser 400 físicos y 800 virtuales, o no sé, es algo, no creo que regresemos así como antes, digo, esa es mi esperanza, ¿no? Porque sí, en efecto, justo como dices, ahora que está uno más en congresos virtuales y contactos, etcétera, pues salen estas cosas, estas expansiones, que es mucho más fácil. O sea, Sí, sí. es algo muy bonito, o sea, que lo positivo de la pandemia, ¿no? Creo. Sí, no, completamente. Es un privilegio, por ejemplo, tener la oportunidad de una tarde escuchar al autor de los papers que uno lee todos los días, ¿no? Sí, Que esté en la pantalla de tu teléfono el autor de todos los papers, que sí que son la referencia de tu tesis, poderlo ver tan cerca es realmente muy interesante. Y que además esto contradictoriamente hace que, por ejemplo, ese autor que uno tiene en su cabeza, que se trata de alguien muy reconocido y muy consolidado en el área, está mucho más cerca, incluso que de un mismo congreso, ¿no? Porque a veces uno en el congreso, bueno, lo tiene ahí a unos metros, pero tal vez le da un poco de temor acercarse, porque bueno, le viene todo el mundo como enjambre. ¿Y quién va a ver a esta niña? exacto. Hola, ¿cómo estás? Tengo tu libro. No, es que es tan fácil, ¿no? Este, pero bueno, poderle mandar una pregunta directa al Zoom y que te la responda y que te mencione es una cosa que, bueno, pese a la distancia, te hace sentir mucho más cercano. Claro, sí, rompes esa barrera, a pesar de que la barrera de la distancia ya no está, pero pues tenemos este aparatito, pero te es más fácil preguntar, ¿no? Porque no tienes la Ujú. atención de todos de, ay, se van a fijar en mi pronunciación o a lo mejor ya alguien lo preguntó, no sé, pero te da más paz, ¿no? De poder interactuar también, eso también es muy, muy Tal positivo. cual, tal cual. Oye, ¿qué le dirías a alguien que está empezando en sensorial o está viendo un plan de estudios y por ahí ves sensorial y dice, ¿qué será sensorial? ¿Qué le dirías a esa persona que está apenas queriendo comenzar a hacer sensorial? Mi recomendación es lo que yo hice, que se lance de cabeza. Si es algo que le parece interesante, fíjate, la primera vez que yo participé en una evaluación sensorial fue una empresa que estaba haciendo un estudio en la Universidad de helados. Te Mm, podrás imaginar la fila de gente para hacer la evaluación de consumidores, ¿no? claro, Era un producto ansiado.
Y para mí, no sabía a dónde estaba entrando, porque en ese tiempo era estudiante de la licenciatura en química, no sabía a dónde estaba entrando, solo sé que me metieron en una cabinita y me dieron helado rico. Fue lo Ok. único que... Pero me pareció un ambiente muy bonito, controlado, así como de médico, como de esterilidad, de, bueno, ¿qué es esto, no? Y siempre me quedó la curiosidad. Pasaron los años y terminé siendo yo la que estaba del otro lado de la cabina, ¿no? Para quien tenga curiosidad en sensorial y quiera aprender sensorial, el secreto es probar. Y a lo mejor desperdiciar muestra. A lo mejor la primera vez que aplicas una prueba, no la aplicas bien, algo hiciste mal, codificaste mal, Que se le no pasó pasa. las muestras mal al panelista. Eso pasa y pasa al inicio. Y a todos nos ha pasado. Y la única manera que aprendamos a sistematizar, digamos, el qué hacer es definitivamente equivocarnos un par de veces y después ya lección aprendida, al siguiente que venga le decimos, y esto lo codificas así, le pones los códigos en la tapa y en el frasco por si acaso. Sí, Yo definitivamente creo que el secreto es ese y querer aprender. No tenerle miedo, no tenerle miedo a los resultados. Como te decía, quizás es lo que más a uno le sorprende y lo aleja quizás o le genera más curiosidad, ujú, porque no son imposibles de interpretar y ahora tenemos muchísimas herramientas que nos permiten tener acceso a, bueno, cómo se interpreta esto, ¿no? claro, claro, claro. ¿Tú cuál crees que es la o las características principales de alguien que haga sensorial? O sea, que te digas, alguien que hace sensorial tiene que ser, ¿cuáles son, en tu opinión? Bueno, lo primero es ser ordenado. Esa es un laboratorio de sensorial debe estar ordenado, porque cualquier desorden confunde muestras y ahí sí es un problema. Y lo vemos, por ejemplo, ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Vemos el mapa sensorial y decimos, y esta muestra fue la que dio más gelatinosa, no puede ser, y es así un pan bien esponjoso. Decimos, no, alguien se equivocó aquí con la muestra. La primera es el orden, definitivamente es el orden. Y la segunda es la curiosidad. Y cuando nos toca estar detrás de la cabina, definitivamente la empatía con la gente es muy importante. Se va desarrollando. Ujú. Yo he visto cómo estudiantes muy tímidos se convierten en unos excelentes líderes de panel que dan instrucciones claras y se comunican muy bien con sus panelistas. Eh, Así que se aprende, si somos medio tímidos, yo la primera, si somos medio tímidos para conversar con la gente, lo vamos desarrollando, practicando, pero es nuevamente lo que había comentado. Hay que hacerlo, hay Claro, que el primer día lanzarse de cabeza. Ese primero lo vamos a explicar mal seguramente, pero el segundo nos vamos a acordar, que no le dije esto, ahora me toca decirle esto. Eventualmente sistematizamos y tenemos hasta un guión armado para darle instrucción. claro. Sí, vaya, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no se queda todo en teoría, lo haces y vas ganando esa práctica y vas perfeccionando. Bastante, sí, sí, ok. Entonces, quedamos que es organización, aprendizaje, bueno, ganas de aprender y algo más, perdóname. Y no tener miedo. No tener miedo, sí, o sea, aventurero totalmente, o aventurera. Muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar, Sujei? ¿Algo complementario a esta plática? Bueno, que quienes no sepan qué es el sensorial, comiencen a investigar qué es el sensorial y se van a encontrar con unas cosas muy interesantes. Y además se van a encontrar con que es algo que hacen todos los días. Exactamente. Nada más desde el momento que abren el ojo ya están conscientes de eso. Muy bien, Sujei, te agradezco mucho tu tiempo, tu participación en esta serie de diálogos sensoriales. ¿Te gustaría compartir alguna red social o algo donde te podamos localizar? O la gente que te pueda localizar. Bueno, yo también te agradezco por la invitación, te agradezco por este agradable rato que compartimos. Gracias. Y bueno, me pueden seguir por Instagram en @cursos, terminado en S, sensorial.
Allí estoy posteando información de los cursos que dicto y alguna información que considero importante difundir con las personas. Porque tienes lives también, ¿no? De cierta forma son constantes, entonces también tienes esos lives, ¿no? Hay que revisen dónde. Ok, Sí, súper. seguro. Muy bien. Pues una vez más, muchas gracias. A ustedes, gracias por vernos. Si les gustó, denle like y compartan. Si no, no digan nada. Y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Chao, chao.